todos y a todas, un gusto de estar acá compartiendo con la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño un pedacito o algunos pedacitos, algunos fragmentos de la extraordinaria contribución que hemos tenido en este Congreso Internacional Vivienda y Ciudad. En este momento tenemos el gusto de estar con dos académicos, con dos hacedores, con dos personas y personalidades uruguayas que están trabajando en la política concreta del día a día en el territorio. Me refiero al arquitecto Salvador Esqueloto, muy conocido por cierto, por también su labor académica, porque es profesor de nuestra maestría de gestión y desarrollo habitacional, y también de la querida arquitecta Silvana Pisano, una colega, una amiga, una compañera de ruta. Ella está en este momento como secretaria general es el título. Directora general. Es directora general, es que me impresiona tanto. Es directora general de la Intendencia de Montevideo en temas de desarrollo urbano, pero también hay un componente adicional en la trayectoria de la arquitecta Silvana Pisano y es su compromiso con el tema y el derecho de las mujeres a la ciudad. Entonces yo quería preguntarles un poquito y que ustedes nos contaran cuáles son los nudos de, digamos, lo que están pudiendo hacer y cuáles son los nudos que todavía persisten. Antes de eso decirles que cuando yo los escuché a ustedes en las ponencias, en las contribuciones, a los dos por separado, pero a cada uno por su propio peso, eh, siempre me maravillo de lo que es una sociedad con una trayectoria y una tradición laica, como lo es Uruguay, con una tradición, a pesar del momento del golpe militar, pero con una tradición democrática muy potente, que creo que tiene que ver con la historia de las cooperativas de vivienda y el homenaje que tú hiciste a Juan Pablo, sí, realmente precioso, a Terra, y, y tiene que ver también con esta institucionalidad que tiene el Uruguay, ¿no? Creo que este es un punto que siempre me provoca a mí personalmente admiración, quizás por la fragilidad de las instituciones de mi país, de Argentina, esta capacidad que ustedes tienen de correr los bordes de la democracia, ¿sí? En metodologías, en formas, ampliarlos, ¿no? Ampliarlos, siempre buscar ampliar esos bordes. Entonces, contame un poco de la experiencia, de lo que están haciendo, contale a los jóvenes Sí, estudiantes ayer y a hablamos los un poco profes. también para los jóvenes. Ah, Yo soy docente universitario activo todavía, entonces nuestras universidades y nuestra facultad de arquitectura son muy similares. Tenemos una misma matriz reformista, una universidad abierta, democrática, cogobernada. Nuestras sociedades, a pesar de algunas diferencias, tienen una matriz común. así es. Probablemente lo que está ocurriendo es, tú hablabas de la institucionalidad, que por un lado es un activo del Uruguay, Eso. también a veces puede ser una rémora, porque somos Sí. un poco formalistas en algunas cosas, y cuando hablas de las dificultades y los límites de la gestión, cuando uno está en la gestión, particularmente desde una mirada política, porque ninguno de nosotros dos somos funcionarios de carrera ni Claro, burócrata, claro. encuentra cierta ansiedad por lograr resultados Exacto. y choca contra, bueno, aspectos normativos, procedimentales, Claro. contra la escasez de recursos. Yo creo que lo importante es mantener una, yo diría, lógica rebeldía frente a los hechos y las situaciones. En la medida que uno se asiente, se atornille, como decimos A la nosotros, silla. a la silla y acepte Claro. acríticamente las reglas de Normalice, juego, normalice naturalice. o naturalice las Claro, reglas de claro, juego, claro. el cambio no es Demora mucho posible, más. no, y no es Claro, posible, no es ¿no? posible. Y justamente, bueno, ambos pertenecemos a una misma fuerza política, el Frente Amplio, que es una fuerza plural, Claro. diversa, heterogénea, pero que tiene un neto contenido
popular, nacional y democrático, como le llamamos nosotros, una perspectiva de izquierda, que trata de construir una sociedad diferente. Me muero de envidia, si te digo. Sí, pero en un contexto también de grandes limitaciones, ¿no? Sí, Es decir, sí. no es o de algunas limitaciones. No, pero de limitaciones, digo, no es la perspectiva de un cambio, de una transformación No, democrática, por supuesto. revolucionaria, estructural, No. sino de una, yo diría, amortiguación de determinadas condiciones de desigualdad y tratar de implementar un proyecto de sociedad diferente en un contexto regional e internacional que es absolutamente complejo y realmente preocupante, ¿no? O sea que, bueno, esto es bueno, un poco... lo decía ayer Sennett cuando le dimos el doctor honoris causa y él hablaba claramente del modelo fascista del mundo actual y lo diferenciaba del fascismo de Mussolini y decía son unas fuerzas conservadoras y reaccionarias y creo que se refería a esto que nos está tocando vivir, ¿no? Lo que mostraba uno de los ponentes hoy, el muro que se quiere construir entre barrios en Buenos Aires. Que muchos lo tienen en sus cabezas. Lo tienen en la cabeza a los muros como ideal, que tiene que ver también con los barrios cerrados, de perímetro controlado, la ciudad fragmentada, ¿no? Creo que sí, Mirá, yo no quiero abusar, pero, pero ustedes están más avanzados. No te creas. Desde la gestión institucional, me refiero. Sí, yo creo que igual estamos en una batalla cultural. Yo creo que ese es el tema. Más allá de que unos podemos estar un poco más adelante y otros más atrás, estos problemas que tú decís están presentes en el imaginario de las capas medias, en el imaginario de la inseguridad, del miedo, del discurso digamos, de diferenciarse del otro. De la otredad, ¿no? Y eso no distingue fronteras, norte, sur, y bueno, es una lucha de todos los días. Para nosotros, en realidad, mujeres feministas, también se agrega otro desafío que es estar en el gobierno, porque, sin duda, un gobierno como el que tenemos a nivel del gobierno departamental desde la década del 90, vamos por el 6º periodo, y en el gobierno nacional en el 3er periodo, pero un gobierno progresista que va incluyendo también algunas invisibilidades. Las mujeres feministas estamos entrando en el poder también por algunos instrumentos de nuestra propia lucha, inclusive, como es la cuota política, que bueno, que en determinado momento se votó y por única vez, ahora sí es un 30%. Cargo selectivo. Exactamente. Y bueno, y nosotros además en el gobierno departamental comenzamos con un gobierno paritario, el intendente formó un gobierno paritario y bueno, también de alguna manera también esas estructuras y esa institucionalidad a veces en los lugares más duros es un poco difícil de permear con nuevas agendas políticas realmente para el tema de la igualdad. Sin embargo, lo bueno y el medio vaso lleno es que lo estamos transitando y que sin duda el tema de la diversidad, el reconocimiento, ¿no? de grupos en sector más vulnerables, invisibilidades, ¿no? En los barrios ni que hablar, y las mujeres también estamos en esos sujetos emergentes. Un ejemplo emergentes. muy lindo, Silvana, en tu presentación, que a mí me pareció interesante. A ver, viste 3 ejemplos, pero hay uno que me pareció muy interesante porque toca a un núcleo que es muy pequeño de población, pero como dicen quienes tienen la sensibilidad social suficiente, basta un caso para que tenga que ser preocupación de todos, ¿no? Y de todas. Entonces vos tocaste el caso de las fincas trans. Me pareció un ejemplo muy interesante justamente de ampliar los bordes de la democracia, ¿no? Sí. Porque creo que estos son colectivos invisibilizados totalmente,
hasta hace muy poco, pero además colectivos empujados por la discriminación, por la no comprensión de la sociedad, por la no aceptación de la diferencia, a la prostitución, a una situación de mayor peligro y vulnerabilidad en la calle, en la ciudad, en los espacios públicos. Entonces me encantaría que compartas esto un poquito. Este es un proyecto que tiene dos vertientes bastante, bueno, para nosotros muy importante, porque por un lado estamos acercando esta posibilidad del derecho a la ciudad consolidada, a la ciudad servida, ¿no? Al Montevideo, ¿no? Con los transportes, con el agua, con la electricidad, con el espacio público consolidado. Entonces, por un lado, intentando poner en jaque la responsabilidad que hay sobre la propiedad privada, y cuando esa propiedad privada empieza a no cumplir con la función también social y con el tema de la ciudad, y empieza a quedar estos huecos, ¿no? Estos espacios sin usar, y que pueden ser además un tema de conflicto. Entonces estamos llevando un proyecto piloto de recuperación de esas fincas abandonadas en 2 municipios de Montevideo, el B y el C, o sea, donde está la parte más consolidada. Y después, por otro lado, esa recuperación se vuelca a un instrumento de redistribución que tenemos, que es la cartera de tierras, ¿no? Que es el suelo urbano para el cooperativismo, como decías, para las relocalizaciones, o sea, para la vivienda de interés social, que es la Dirección Nacional de Vivienda, ¿no? El organismo rector de las políticas habitacionales, pero en esa conjunción de lo habitacional y la ciudad es donde se expresa. Pero a su vez este proyecto piloto, que estamos recuperando 24 de estas fincas deudoras y abandonadas, deudoras con el gobierno departamental, también forman parte de proyectos sociales, comunitarios, ¿no? O sea, las organizaciones sociales y, en este caso, ¿no? Los colectivos trans que están queriendo también tener, y con ellos hemos interactuado para tener un centro, ¿no? Donde cultural, social, pero también muy interesante, ¿no? En esa entrevista que hacíamos a las personas del propio colectivo, con estas ganas de las puertas abiertas, ¿no? Esa propuesta de decir, es una propuesta para la comunidad en general, ¿no? Ver los temores. Exacto, exactamente. Y bueno, de eso se trata, una ciudad más justa y más democrática, más inclusiva también con estas propuestas, sí, ¿no? Gracias por esto, Silvana, porque me parece interesantísimo para la audiencia de profesores y para la audiencia de estudiantes. Y yo te preguntaría, Salvador, para tratar de cerrar esta entrevista que estamos haciendo acá para la facultad. Vos hablaste bastante, no hablaste hoy mucho de las cooperativas de vivienda, pero sí hablaste del tema de la tierra, del tema, sí, también del parque habitacional, sí, de las medidas. Es como el mismo tema mirado desde otro ángulo, ¿no? Obviamente, si a una facultad de arquitectura hay algún tema que le interesa, particularmente hay que mostrar no solamente un análisis más transversal de la problemática urbana, sino también los proyectos, las realizaciones, las acciones tangibles. Y el Uruguay tiene algunas fortalezas, obviamente tenemos enormes déficits o agendas postergadas, pero uno de los programas que tiene un mejor desarrollo históricamente, incluso con proyectos de alta calidad, y hoy día quizás con proyectos de menor ambición, pero con una gran expansión desde el punto de vista de la cobertura territorial y de la percepción social, es el cooperativismo de vivienda, que tuvo su génesis a mediados de los años 60, que tiene una legislación
muy, yo diría, apropiada para fomentar su desarrollo, porque la legislación prevé, por un lado, el financiamiento del cooperativismo, por otro lado, crea el asesoramiento técnico, incluido de este financiamiento, es decir, que permite que se constituyan también como cooperativas colectivos de profesionales, que esto es algo que creo que ha resultado difícil de explicar y de replicar, pero que podría ser muy viable en otros países de la región, colectivos de profesionales interdisciplinarios que a su vez perciben ingresos, porque son asesoramientos importantes desde el punto de vista no solo del desarrollo del proyecto de arquitectura y la realización de la obra, sino también la constitución del grupo, la conformación, la educación cooperativa, la gestión, porque la cooperativa en definitiva es una empresa autogestionaria constituida mayormente por trabajadores o por personas de ingresos muy bajos que de un día para otro administran millones de dólares, por ejemplo. Tienen que aprender a contratar, a comprar, a gestionar recursos, a controlar los recursos. Y tiene increíblemente una tasa de éxito altísima porque justamente ese control social y esa educación cooperativa, esencialmente democrática, permite llevar a buen término un proyecto tan complejo como para cualquier arquitecto es realizar un edificio de vivienda, ¿no? Con un alto número de unidades. No estamos hablando de casitas. Y con en muchos casos con el trabajo manual de los propios cooperativistas, entre ellos el protagonismo muy importante de las mujeres, ¿no? Así es. En todo nivel, no solamente en la tarea más, digamos, de construcción directa, sino también en la gestión y en la dirección de los grupos cooperativos. Hay todo un trabajo alrededor de eso, ¿no? De por qué las mujeres se preocupan más por el tema de la vivienda. Y habría que también investigar mucho más eso, yo creo. Más conocimiento. Yo creo, yo me animo a cerrar esto con este punto, porque me parece que aporta a nuestra audiencia, y es decir que justamente basado en la división sexual del trabajo que persiste, en esa división que adjudica la responsabilidad del mundo privado en las mujeres y del mundo público en los hombres, hace que aún hoy sean las mujeres las más preocupadas, las más comprometidas por resolver el tema habitacional, porque entonces son asignadas por la sociedad en su rol femenino a ser las cuidadoras de la infancia, de las cuidadoras de la familia, del núcleo familiar. Entonces son las mujeres en general mucho más las que van a empujar, las que van a impulsar el tema de tenerla asegurado el techo propio, porque sienten que están asegurando para su propia familia, para la infancia fundamentalmente, ¿no? Creo que este es un argumento que está más o menos trabajado y bueno, gracias. No, gracias. Bonito este diálogo, podríamos seguir hablando horas, ¿eh?